Bueno, volvimos. Buenos días. Muchas gracias por su permanencia y vamos a continuar con las excelentes charlas que nos quedan en el panel. Tengo el gusto de presentar a la doctora Claudia Victoria Anchique. La doctora Claudia es médica cardióloga, es un miembro importante de la Sociedad Colombiana de Cardiología. En este momento es la presidente del capítulo de rehabilitación de la Sociedad Colombiana de Cardiología y ella nos va a hablar de un tema que ha generado bastante preguntas e interrogantes durante las respuestas que hemos dado en el panel, y es acerca de la importancia de la rehabilitación cardíaca en el manejo del paciente con síncope. Doctora Claudia, muchísimas gracias por su compañía. Es un honor para nosotros contar con usted y es bienvenida a nuestro panel. Muchas gracias, doctor Felipe. Muchas gracias al doctor Juan Carlos por la invitación y a ustedes, los asistentes, en este simposio de abordaje y manejo del paciente con síncope, como decía el doctor Juan Felipe, con el tema de la importancia de la rehabilitación cardíaca en el manejo de este paciente con síncope, sin duda de interés para todos. Declaro no tener conflictos de interés y voy en los siguientes 20 minutos a avanzar hacia esa respuesta a partir de estos 5 aspectos que aparecen aquí en esta diapositiva, comenzando por la definición que ya la hemos mencionado durante la mañana, pero vamos a repetirla para tener presente cómo le quiero unir desde las alteraciones que hay hasta cómo es que nosotros podemos aportar en el manejo del paciente. Entonces, recordemos la definición: la pérdida transitoria de conciencia secundaria y por perfusión cerebral, con las características de corta duración, recuperación espontánea completa. Sin duda puede ser alarmante el evento cuando se está frente a él. Tiene posibilidad de diversas complicaciones. Es un desafío diagnóstico y es un reto para médicos generales, médicos familiares, neurólogos, cardiólogos, subespecialistas como electrofisiología, etcétera. Entonces, sí nos abarca a un grupo importante del sector salud. Entonces, es un diagnóstico de trabajo. La estratificación de riesgo que se ha mencionado ayuda bastante porque nos divide y nos segmenta en unos grupos donde sabemos a quienes hay que atender rápidamente y solucionarle, y a otros intermedios y de bajo riesgo, que también nos ayuda a definir estudios complementarios como lo vimos y definir el tratamiento ideal. En esta diapositiva se las coloco porque a partir de esta estratificación de riesgo nos vamos ubicando en lo que vamos a hablar específicamente hoy, que son los pacientes que inicialmente pudieran estar entre riesgo intermedio, que están en proceso en estudio ambulatorio y que los vamos a encontrar en nuestra consulta, y pacientes de bajo riesgo. Son de los que vamos a hablar hoy. ¿Por qué? Porque estos se ubican en el paciente con síncope reflejo o síncope ortostático, que ya ha tenido la definición en las conferencias previas, y que es a quienes vamos a tratar. Y fíjense ustedes que cuando vemos la incidencia y de las diferentes causas de síncope, sacamos a las cardíacas que se ha venido mencionando, las desconocidas que aparecen desconocidas durante un tiempo, pueden ser mixtas y después aparece pues como ya no desconocidas. Y nos quedamos con las vasovagales, ortostáticos, medicación. Es un porcentaje que no es despreciable ni para hombres ni para mujeres. Entonces, es un número de pacientes importantes que pueden recibir y necesitan un beneficio y el mejor de los manejos para mejorar, digamos, su calidad de vida. Entonces, es aquí donde nosotros empezamos a actuar. Seguimos entonces con la fisiopatología. Aquí está el centro de todo. Si nosotros hacemos este abordaje, este marco teórico de la fisiología en el estudio de síncope, donde a partir de la definición que ya hablamos de la hipoperfusión que genera la pérdida de conciencia, tenemos que esta autorregulación cerebral es producto de la tensión arterial media, que a su vez tiene que ver, está relacionada con la frecuencia cardíaca, la resistencia periférica y el volumen sistólico, que están relacionados a partir de estímulos que pueden haber, se generan unas respuestas reflejas. Si funciona muy bien este reflejo, mantenemos esta autorregulación cerebral, pero cuando hay algún tipo de alteración es cuando empezamos a presentar las alteraciones y las manifestaciones, que son o síncope reflejo, que es el que vemos aquí, que es el más común, y que vemos sus alteraciones. Mencionaba el doctor previamente, puede haber estímulos como tos, estornudo, micción, defecación después de ejercicio, hiperactividad vagal, entre otras, que genera la respuesta refleja, una respuesta varorrefleja exagerada a partir de los varorreceptores que tenemos, alteración en la vasodilatación periférica, bradicardia, disminución de la tensión arterial media, pasamos a hipoperfusión cerebral y tenemos la expresión del síncope reflejo.
Esto hay que tenerlo en cuenta porque ahí es donde nosotros tenemos la respuesta cuando vamos a hablar de intervención no farmacológica para el síncope. Y por otro lado, tenemos la otra alteración donde tenemos estímulo, por ejemplo, en depresión de volumen relacionado con vómito, diarrea, hemorragia, enfermedad de Addison, postprandial, por ejemplo, el ejercicio que también se ha mencionado. Reposo prolongado en cama es muy importante, ese como disparador, algunos procesos infecciosos, traumatismo reciente y enfermedades, por ejemplo, con hiperlaxitud articular. Entonces, son disparadores, son el estímulo para la depresión de volumen, se genera ya otro tipo de respuesta, refleja que genera las alteraciones, ya la respuesta es un aumento de la frecuencia cardíaca, disminución de la tensión arterial, nuevamente hipoperfusión y tenemos las expresiones de síncope ortostático, intolerancia ortostática y también el POTS, por supuesto. Con las diferentes expresiones, digamos, manifestaciones, hay 5, mencionaba el doctor previamente, también 5 subtipos en esta expresión de hipotensión postural, que no es el caso mencionárselas, pero es para tener en cuenta que si bien nosotros hablamos de síncopes, dos grupos grandes y hay varios subgrupos, para cada paciente hay que tener muy esa historia clínica y esas características en sus exámenes, en su referencia de historia clínica son importantes porque marcan diferencias claves con las que podemos trabajar de mejor manera en la aproximación no farmacológica en el manejo de síncope. Entonces, en este ortostático tenemos desde la definición de hipotensión ortostática, la intolerancia, hasta el síndrome de taquicardia ortostática postural POTS, que está descrito como esta intolerancia ortostática crónica por lo menos de 3 a 6 meses con aumento de la frecuencia de supino de pie mayor a 30 pulsaciones por minuto, 40 si son menores de 18 años o mayor de 130, es decir, son diferentes expresiones de lo que llamamos el síncope ortostático, que aquí también está muy bien definido, esta taquicardia postural ortostática y que también la incluyo en el día de hoy porque es importante los beneficios que podemos tener con una aproximación, intervención adecuada para estos pacientes. Y aquí quiero resaltarles la importancia que hay, la relación que hay en este proceso de depresión de volumen, la importancia que hay en la disminución del volumen sistólico, el aumento de la frecuencia cardíaca y la relación de la disminución de este volumen sistólico con el aumento de la actividad del nervio simpático muscular, como lo podemos observar ahí. Fíjense que en los hombres es menor frecuencia cardíaca, menor disminución de este volumen sistólico, menor actividad del nervio muscular simpático, simpático muscular, perdón, y va aumentando. En mujeres hay más alteración y en el POTS hay mucha más alteración. Esto es clave que lo tengamos en mente porque es lo que nos va a explicar dónde es que actuamos nosotros. Y este tema del síncope, ya sea reflejo u ortostático, es muy importante porque fíjense que en el caso del POTS, por ejemplo, está la susceptibilidad individual, algo, un evento disparador, como les mencionaba, empiezan los síntomas, empieza el círculo vicioso entre más síntomas, más reposo tiene el paciente, menos actividad, y es un círculo vicioso que hace que cada vez haya una expresión mayor de la sintomatología en cuanto a astenia, dinamia, la sensación de fatiga, el síncope como tal, etcétera. Entonces, hay que salir de ese círculo vicioso hacia un círculo virtuoso que cambie esta sintomatología. Importante, además de lo que les he dicho, las alteraciones, tener en cuenta que en este tipo de pacientes que se ve, estos cambios se ven muy similares en astronautas, en reposo prolongado y en esto que hemos venido hablando del POTS, disminución de masa muscular del ventrículo izquierdo, que también es muy importante, como se ha evidenciado en estudios como este del doctor Levine, donde acostaron a cinco pacientes previamente sanos durante 12 semanas, absolutamente en reposo. Y observen ustedes cómo a partir de la segunda semana empieza una disminución de la masa del ventrículo izquierdo, a las 6 semanas mucha más disminución de esa masa del ventrículo izquierdo. Y miren ustedes la disminución del volumen diastólico del ventrículo izquierdo, como disminuye abruptamente a las 2 semanas, posteriormente hace una meseta, disminuye a las 6 semanas y tiene otra disminución a las 12 semanas y nuevamente la masa ventricular. Estos cambios son los que favorecen este círculo
vicioso y hace que tengamos la expresión de los síntomas. Estos mismos cambios son los que se han venido describiendo en algunas de las publicaciones de algunas de las manifestaciones del long COVID. En este caso aparece el POTS como una de ellas. En algunas publicaciones lo aparecen mencionado como un POTS-like, pero las alteraciones son las que les estoy mencionando. Entonces, aquí reunimos el síncope reflejo, el síncope ortostático con alteraciones en cualquiera de este ciclo de respuesta que nos altera la hipoperfusión cerebral, y es ahí donde nosotros vamos a actuar para disminuir los síntomas. Esta diapositiva ya la habían mostrado y yo se las menciono otra vez porque efectivamente, cuando estamos hablando de mortalidad relacionada con síncope, la línea roja nos está mostrando que la mayor mortalidad está relacionada con el síncope que tiene etiología cardíaca. Entre la negra y las rayas negras y las amarillas estamos entre los que no tienen síncope y el síncope vasovagal, que tiene la menor mortalidad, la mejor sobrevida. Entonces, realmente cuando vemos esto, la pregunta es, ¿el objetivo para estos pacientes del grupo de los que les estoy hablando sin duda no está dirigido a disminuir mortalidad? En este caso, en rehabilitación cardíaca, está dirigido a disminuir recurrencias, disminuir intensidad de la sintomatología? Por supuesto, eso lleva a mejorar calidad de vida, porque esto que estamos viendo aquí, cuando un paciente lo tiene de manera repetida, afecta mucho su calidad de vida, lo deteriora bastante, psicológicamente lo afecta bastante, y creo que por esto, y a nosotros también nos afecta porque llegan al consultorio muy aprensivos, y por esto creo que en parte esta temática de hoy es de interés para muchas personas, porque sí son pacientes que nos rondan mucho, pasan de consultorio en consultorio, y pues la idea es que podamos aportarles lo mejor. No es un tema fácil, como lo hemos visto durante toda la mañana. Entonces, aquí está el principio de la respuesta. Hemos venido de las alteraciones. Aquí tenemos en esta diapositiva donde vemos las alteraciones que hemos estado hablando en las diapositivas previas en los diferentes puntos de la respuesta para mantener el equilibrio. Pero sin duda, de lo que hemos venido hablando, ya tenemos alteraciones como una atrofia cardíaca, que es lo que les mencionaba, corazones más pequeños, disminución del volumen de fin de diástole. Esta atrofia cardíaca genera un desacondicionamiento cardiovascular. Y fíjense que ahí, en ese efecto de desacondicionamiento cardiovascular, lo que los estudios nos muestran es que el ejercicio, el entrenamiento de ejercicio aeróbico y de resistencia supervisado con unos protocolos específicos nos ayudan a reacondicionar y revertir esta alteración, que es fundamental. De hecho, la respuesta del nervio simpático muscular está relacionado no solo con temas periféricos, sino mucho tiene que ver con el volumen sistólico que tengamos, y entonces ahí hay algo para trabajar. En temas de hipovolemia tenemos todo el acompañamiento para los aspectos de líquidos y de consumo de sal, la cama con la cabecera elevada. En temas también de la parte del retorno venoso, tenemos la intervención con los ejercicios no solo de resistencia, sino los posturales ortostáticos, que le pegan a algunas de las alteraciones, de tal manera que lo que yo quiero que tengan en esta diapositiva es que todo lo que hemos hablado de las alteraciones lo tratamos uno por uno, directamente en cada uno de los puntos claves de cómo se genera la hipoperfusión cerebral y el resto de alteraciones que se van generando en ese círculo vicioso que estábamos mencionando del síncope. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿y qué evidencia tenemos de estas intervenciones no farmacológicas y cuál sería la idea? Entonces, que logremos ver disminución, como les decía, de la frecuencia y la intensidad de las recurrencias, mejorar la calidad de vida, y algo muy importante que vamos a mencionar al final, y es que esto aumente ese manejo integral, porque tenemos que tener en cuenta también los factores de riesgo cardiovasculares que se van acumulando en estos pacientes donde están sedentarios, y por otro lado van aumentando la posibilidad de aparecer los otros factores de riesgo cardiovascular. Entonces tenemos en las guías del 2017, con una indicación clase 1A, la educación para el paciente y los estilos de vida muy importantes, y ya dependiendo de las características que aparezcan más específicas en el paciente, en este caso los pacientes jóvenes, entonces aparecen otras recomendaciones como las que ustedes ven aquí. Aparece medicación
que nosotros desde rehabilitación no somos quienes necesariamente iniciamos esa medicación, trabajamos con electrofisiología, trabajamos en equipo, pero nosotros lo que haríamos en rehabilitación muy importante es el acompañamiento de este paciente también en su adherencia y su toma de medicación. Pero respecto a la parte de intervención no farmacológica, la tenemos con una clase 1 en este tipo de pacientes, tanto jóvenes como de edad, que también vamos a hablar un poco de esto. Y de igual manera, para el síncope ortostático, que tenemos aquí también en síncope por hipotensión ortostática, clase 1, educación, estilos de vida, hidratación, las medidas de hidratación y de sal como parte central, digamos, inicial del paciente. Ahora, lo clave es cómo hacemos para que se cumpla esto, porque es que lo que vemos es que es difícil para los pacientes cumplirlo y esto ya sabemos que hay unos protocolos especiales. ¿Qué evidencia tenemos de esto? Tenemos los resultados que nos han empezado a mostrar el registro de POTS, por ejemplo, que hay aquí, lo que les muestro es los sitios que están participando en el registro, tanto en Estados Unidos como fuera de Estados Unidos, sobre la evaluación de la eficacia del entrenamiento de ejercicio como intervención en los pacientes con POTS. Y les traje 3 estudios para que se lleven a casa como esa evidencia que tenemos sobre esto que les estoy mencionando. El primero de estos, rápidamente mencionarles cómo el tratamiento no farmacológico solo puede disminuir las recurrencias del síncope, síncope reflejo. Este es un estudio de seguimiento a 3 años, 21 pacientes, 11 en el grupo control, 11 en el grupo de intervención, con síncope neurocardiogénico recurrente, quien en el último año había tenido más de 2 episodios de síncope. Ese grupo entrenado lo entrenaban con ejercicio aeróbico de cicloergómetro, y el grupo control les decían que hiciera calentamiento, enfriamiento y caminata, les daban las recomendaciones e hicieron un seguimiento a 12 semanas. Posterior a eso, cuantificaron su capacidad funcional y evidenciaron un aumento significativo en el consumo de O2 pico en el grupo entrenado, por supuesto, versus el control, y una disminución de las recurrencias de síncope de 72.7% en el grupo supervisado versus el control, con esa diferencia. En este otro, la implementación de ejercicio, de entrenamiento de ejercicio supervisado en el síncope vasovagal, también para medir recurrencia, un estudio randomizado controlado, 330 pacientes, de los cuales escogieron 50 pacientes con más de 2 episodios también, 64% eran mujeres, la edad era 34.5 años, más o menos 14.8. Entonces, el programa de ejercicio era programa de ejercicio aeróbico, entrenamiento de ejercicios posturales también, las recomendaciones, ejercicio de resistencia, recomendaciones para hacer ejercicio también en el hogar y las recomendaciones del consumo de líquidos, de sodio, etcétera, versus los otros pacientes que se les daban las recomendaciones y les quisieran los ejercicios ortostáticos en el hogar. Los que estaban haciendo supervisados iban 3 veces por semana durante el primer mes y después iban a sesiones muy largas de 4 horas por sesión cada 3 meses hasta el seguimiento. Lo del ejercicio aeróbico que se les hacía era remo, ergómetro, bicicleta, recumbent, por supuesto, que son los protocolos estandarizados. Se hizo el seguimiento a 1 año. Y lo que se encontró es que la recurrencia del síncope era 28% versus 64%, con un efecto muy significativo, la diferencia muy significativa en el grupo supervisado, y de igual manera ese mismo grupo supervisado tiene una mejor adherencia a los ejercicios que se les recomienda que hagan en casa a estos pacientes, 80% versus 50% de los que no estaban supervisados. Aquí pueden ver ustedes la diferencia de la recurrencia de síncope en el grupo que estaba controlado y en el supervisado, y en el que tenía la recomendación usual de indicaciones y trabajo pues por su cuenta. Y en POTS, el ejercicio y tratamiento no farmacológico en POTS, entrenamiento físico a 3 meses, donde se evidenció también un aumento muy significativo del consumo máximo de oxígeno comparado con el otro grupo, 8%, aumento de la masa cardíaca. Recuerden ustedes lo que mencionábamos en POTS de masa cardíaca, aumento del 12% en masa cardíaca y aumento del volumen sanguíneo en 6%, que también es muy importante en términos de sintomatología también relacionada con las variaciones y la relación que hay con la actividad del nervio simpático muscular.
Esta recomendación de entrenamiento físico es una indicación clase 2A del consenso de expertos de la Sociedad de Electrofisiología. Entonces, tenemos que a partir de esta evidencia que está relacionada con lo que les había mencionado de dónde actúa el ejercicio, la parte final de este bloque es cuáles son los componentes, qué es lo que nosotros hacemos en rehabilitación cardíaca para llegar a estos puntos específicos que venimos hablando. Son 7 componentes en rehabilitación cardíaca, 7 componentes no farmacológicos que tienen estos efectos y que, con los cuales buscamos esos objetivos. Estos son los 7 componentes, los que aparecen aquí, y son los protocolos que están más establecidos hasta el momento y que han mostrado, digamos, unos mejores resultados. Tenemos que, como les mencionaba, los 2 primeros componentes, educación y terapia conductual. Estos pacientes vienen eh, con una autoestima alterada, vienen ansiosos, vienen de consultorio en consultorio, de muchos exámenes como lo que hemos visto, unos necesarios, otros innecesarios, pero son pacientes que ya han hecho un paso entre muchos consultorios y se ha deteriorado mucho su calidad de vida. Entonces, esa aproximación y ese tiempo para el paciente es importante. La parte educativa, no solo informativa, sino educativa, tanto de su diagnóstico como ya a partir de eso es un momento diferente donde además se necesita guiar las terapias conductuales que vamos a ver que son muy importantes. Son 2 de los primeros pilares para acercarse al paciente. Aquí están algunos ejemplos del tema de educación, es contarle los objetivos del programa, o sea, la definición de su enfermedad, frente a qué estamos, los objetivos, lo que puede pasar, encontrar como los síntomas que el paciente puede presentar, algunos de esos síntomas que puede presentar, que los encuentre descritos con claridad, que se los entendemos, que los interpretamos tal cual son, eso ya empieza a hacer bajar esa ansiedad y empezar, digamos, a hacer un vínculo con el paciente que nos va a permitir avanzar de una manera mucho más positiva, menos en su vida. En cuanto a terapia conductual, también tiene que ver no solo con las recomendaciones de los líquidos, de la sal, sino de una forma muy específica de acuerdo a la actividad de cada paciente, a la vida de cada paciente, ayudarles a implementar esos cambios que tienen que hacer y que los empiecen a asumir y a empoderarse de ellos, acompañarlos en esos procesos y en esos tips claves de terapia conductual de ese tipo de modificaciones que tienen que hacer de sal, de consumo de líquidos, de levantar la cabecera de la cama, de evitar los sitios, lo que les decimos al principio y que sale escrito y que se les da una hoja, no es fácil para ellos hacerlo. Y si estamos hablando con adolescentes es supremamente complicado, entonces hay que encontrar la forma de hacer el clic con ellos y igual, de igual manera, en la medida en que ya no son adolescentes, pero han venido con sí, con este diagnóstico, hay que llegar de una manera muy empática a poder hacer el clic con los pacientes. Entonces está la educación, la terapia conductual, el tema específico de calor, de evitar el calor, las comidas muy pesadas, el consumo de alcohol, el aumento progresivo. Recuerden ustedes que el consumo de líquidos es importante, pero no solo el líquido, agua sola, sino aumentar el consumo de sal es insuficiente. Entonces, en eso tenemos que ser muy claros. Y cuando hablando de POTS, estamos hablando de consumo de sal muy importante, hasta 10 gramos al día, que es muchísimo, y de líquido 3 litros al día, siempre y cuando la función cardíaca, renal y suprarrenal sean normales. Explicarle a los pacientes cuando les decimos cabecera elevada, no es almohada, es en las patas de la cama, como cuando hablamos de reflujo, es ahí donde está el cambio. Y muy importante en algunos casos, no solo como en el POT, sino en algunos casos donde los pacientes son muy sintomáticos y el tema es de volumen, es importante la recomendación que tengan agua en la mesa de noche y antes de levantarse se tomen 16 onzas de agua en promedio rápidamente antes de que salgan de la cama y empiecen el día. Esto es una recomendación importante para hacerles. Y algo que no siempre pensamos, pero que se nos presenta y es muy importante y hay que sacar el tiempo para hablarlos, y es que independientemente o sea, tenemos el síncope, pero hay que relacionarlo con si tiene unas manifestaciones, cada cuánto lo hace, si el presíncope también, cómo son las manifestaciones del presíncope, el tipo de trabajo que tiene el paciente y en este caso el tema de conducción es muy importante. Entonces, si bien no hay una legislación en todos los países respecto a esto, hay unas guías y ahí debemos tenerlas nosotros a mano para poder decirle, ustedes pueden verlas en esta diapositiva, depende de la característica de la clase del síncope y de si está, qué tan controlado está o qué tanta expresión tiene de los síntomas,
que se le restringe durante un tiempo la posibilidad de conducir y dependiendo si es transporte privado o transporte público. Ahora, el siguiente componente es el ejercicio aeróbico, pero no, estos pacientes hay que estar muy pendientes y tienen un protocolo muy específico porque si no lo seguimos, muy seguramente el paciente va a abandonar rápidamente. Lo primero es, hay que empezar muy despacio, muy baja carga. Lo segundo es, no empezamos con ejercicio aeróbico de pie, empezamos con ejercicio aeróbico en recumbent, en las ciclas recumbent, empezamos, o bueno, en piscina, pero pues no es tan fácil en agua, o empezamos con remo, pero es muy importante que ese sea el comienzo del ejercicio aeróbico. Acuérdense que más o menos los programas son como de 3 meses con ellos. Empezamos con baja carga en recumbent, poco tiempo, y aumentamos progresivamente. Un paciente puede aguantar los 30 minutos que estamos planteando desde la primera sesión, pero hay pacientes que a los 5 minutos no se aguantan, empiezan a ser muy sintomáticos, entonces hay que permitirles ir más despacio. Si empezamos con esta posición, nos va a ir mucho mejor. Inicialmente les planteamos 3 días por semana, intensidad leve, y la vamos subiendo hasta lograr entrar en intensidad moderada, con incrementos progresivos tanto en la intensidad como en el tiempo. Si ya logramos 30 minutos, pasamos a 40, 60 minutos y aumentamos de 3 días y vamos aumentando 4, 5, 6. Muy importante con este paciente que si pierde algún día tiene que reiniciar y tiene que volver a la instancia anterior. Aquí vemos, nos quedan 2 minutos, aquí vemos algunos ejemplos de estos pacientes. Recordar en el adulto mayor, tener muy en cuenta también las otras comorbilidades y el tema de medicamentos que también se interactúan con todo esto. En cuanto a ejercicios de resistencia, sentados o en el suelo, una vez por semana, de 15 a 20 minutos por sesión, 2 veces por semana, 30 a 40 minutos por sesión es como van aumentando, con 2 series de 10 repeticiones, y únicamente se aumenta la carga cuando en la segunda serie logró hacer las repeticiones completas. Se puede aumentar la carga, siempre sentados, nunca con pesas libres al principio, sino siempre en equipos, y por eso también deben estar acompañados, y ejercicios de miembros inferiores y de core que actúan como bomba. Los ejercicios de entrenamiento ortostáticos son fundamentales y hay que hacerlos con ellos. No les podemos dar las indicaciones y que los hagan solos. Hay que hacerlos con ellos, y cuando están en grupo adicionalmente les ayuda a apoyarse entre unos y otros y bajar un poco también esa ansiedad y ese miedo que les da empezar a realizarlos. Ese es el otro componente. Y los otros son las maniobras abortadoras de síncope o que disminuyen también hacen como la educación barorrefleja. Hay que enseñarles esos ejercicios, ver con cuál se sienten más cómodos, acompañarlos en verificar que sí los están haciendo bien y que se acostumbren a hacerlos también en casa, como lo mencionan los estudios que hemos revisado. Estas son las maniobras contra medidas físicas. Vemos los ejemplos del hand grip, de cruzar las piernas y tensar las manos fuertemente hasta abortar el síncope. Esta es la imagen de los componentes totales, de los 7 componentes que tenemos con los pacientes, y la forma de hacerlo, que es lo que hace la diferencia. Y el punto final de esto es registrar y retroalimentar al paciente. Si nosotros no registramos lo que hace el paciente, cómo empieza, qué está cumpliendo y qué no está cumpliendo, es difícil que avancemos, que se logre empoderar y que se logren los resultados que necesitamos. Aquí les estoy mostrando algunos de los modelos de registro que tenemos, y así podemos revisar con ellos si tiene un cumplimiento total, parcial o no cumple, y pues de ahí viene el resultado que tiene el paciente en cuanto a la sintomatología de síncope o síncope. Estas son las diferentes formas. También el cuestionario de síncope que se les hace al paciente de conocimientos como tal es importante, porque al entender qué es lo que está haciendo, por qué lo está haciendo, seguramente va a lograr empoderarse mucho más. Entonces, como ustedes pueden ver, es un tema de un manejo integral que necesita un acompañamiento importante para poder cumplir estos protocolos y lograr llegar a los puntos que queremos. Para cerrar y contarles los mensajes finales, entonces que recuerden que en cada una de las alteraciones que se presentan en la fisiopatología que termina en la expresión de hipoperfusión y expresión del síncope, tenemos desde el punto de vista no farmacológico los componentes, que son los que les acabo de mencionar, que llegan a esos puntos, y por eso es que podemos tener hoy en día evidencia positiva que nos sigue orientando hacia seguir mirando qué más cosas podemos hacer. En resumen, desde rehabilitación cardíaca, lo que les ofrecemos a los pacientes, familiares, al entorno y al médico tratante, un manejo integral
una comunicación con todos los otros integrantes, una respuesta a estas alteraciones de la fisiopatología que sin duda al tener buenos resultados mejora la calidad de vida, disminuyendo esa recurrencia o la intensidad. Como les menciono, el apoyo no solo al paciente, sino al médico tratante y al entorno. Integramos el cuidado con estilos de vida saludables como prevención de factores de riesgo a enfermedad cardiovascular futura, sin duda que tiene pues, posibilidad de que se presente como en nuestra población, la población de la actualidad. Trabajamos las barreras de acceso y la permanencia, porque son pacientes que son difíciles en cuanto al acceso y permanencia en los programas y en cuanto a la adherencia a las medidas que necesitan. Y por supuesto, aportamos con este tipo de protocolos y de acompañamiento, pues datos para fomentar el estudio y la investigación y sumarnos a otros grupos que estén trabajando en esto para ver qué más les podemos ofrecer. De tal manera que el paso siguiente es donde tienen programas y pues el paciente va por programas, eh, solicitarlo, donde se solicita a través de sesiones, solicitarle las sesiones a los pacientes y con las sesiones pues se les aplica la totalidad de los programas, darles ese beneficio, darles esa oportunidad, sabiendo que los objetivos que cumplimos son objetivos importantes para ellos. De tal manera que esa es la invitación, esa es la importancia que tiene la rehabilitación cardíaca con este tipo de pacientes y pues a ustedes muchísimas gracias por la atención. Doctora Claudia, muchísimas gracias. ¿Cuánto aprendimos? Realmente es algo desafiante porque si bien no son muchos los pacientes que se tornan en una recurrencia y que responden a muchas medidas, estas medidas sabemos que se las debemos aplicar a la gran mayoría porque es muy poquito los pacientes que terminan después en alguna otra intervención, dada que no responden. Muchas gracias. Mucho Ahora para gusto. terminar, señora.